Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa, Conociendo el Catecismo. Porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Señor que nos dé la gracia del silencio corporal, del silencio espiritual, del silencio de audio, para que podamos sintonizarnos. Solamente en el silencio absoluto se puede más claramente escuchar la voz de Dios, conocernos a nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, por los grandes maestros de la Iglesia que nos enseñan a orar. Te ruego, Señor Jesucristo, que envíes tu Espíritu Santo en este momento y que nos des el entendimiento. Te damos gracias por todo. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar. Seguimos con Creo en el Espíritu Santo, en la sección Un Solo Cuerpo, numeral 790. Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo, muerto y glorificado, por medio de los sacramentos de una manera misteriosa pero real. Este es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y la resurrección de Cristo. En el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. El cuerpo de Cristo es una realidad. Por eso, tomémoslo dignamente, seriamente y libremente, con todo el amor y el respeto posible. Numeral 791. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 27, 28. Cristo, cabeza de este cuerpo, numeral 792. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Colosenses 1, 18. Es el principio de la creación y de la redención, elevado a la gloria del Padre. Él es el primero en todo, Colosenses 1, 18. Principalmente en la Iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Numeral 793. Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él hasta que Cristo esté formado en ellos. Gálatas 4:19. Por eso somos integrados en el misterio de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Numeral 794. Él provee a nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia Él, nuestra cabeza,
Cristo distribuye en su cuerpo, la iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Numeral 795. Cristo y la iglesia son por tanto el Cristo total, Christus totus. La iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Los santos. Pero nuestros hermanos que no comparten la fe o que se fueron sin conocer la fe, ni idea tienen de lo que dejaron. Ni idea tienen. Y no solo se contentan con eso, sino que se convierten en enemigos de la iglesia. San Juana de Arco dijo: felicitemos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es pues la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la iglesia. Redemptor noster unam se personam cum sancta ecclesia, quam assumpsit ecibuit. Nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la iglesia que Él asumió. Caput et membra, quasi una persona mística. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. Una palabra de Santa Juana de Arco a sus jueces resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente, de Jesucristo y de la Iglesia. Me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello. Qué hermoso hablaba. La Iglesia es la esposa de Cristo, numeral 796. La unidad de Cristo y de la Iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo, esposo de la Iglesia, fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo, Marcos 2:19. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, Efesios 5:26. La que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo, en uno solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de la cabeza, ex persona capitis, o en el del cuerpo, ex persona corporis. Según lo que está escrito, y los dos serán una sola carne, gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la Iglesia, Efesios 5:31 al 32. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, Mateo 19:6. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y no obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, Él se llama esposo y como cuerpo, esposa. San Agustín, miren nomás quién lo dijo, San Agustín. La Iglesia, templo del Espíritu Santo, numeral 797. Quod Spiritus noster, id et anima nostra, ad membra nostra, hoc et Spiritus Sanctus et membra Christi, ad corpus Christi quod es Ecclesia. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, o sea, indispensable. A este Espíritu de Cristo como principio invisible
ha de atribuirse también el que todas partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza, puesto que está todo él en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros. El Espíritu Santo hace de la iglesia el templo del Dios vivo. 2 Corintios 6:16. En efecto, es a la misma iglesia a la que ha sido confiado el don de Dios. Es en ella donde se han depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque ahí donde está la iglesia, allí está también el Espíritu, y ahí donde está el Espíritu de Dios está la iglesia y toda gracia. O sea que fuera de la iglesia, según lo que enseña el Catecismo Católico, es muy difícil que esté el Espíritu Santo. No imposible, porque para Dios no es imposible, pero qué difícil es. Numeral 798. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente, saludablemente en todas las partes del cuerpo, actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad. Por la palabra de Dios que tiene el poder de construir un edificio, Hechos 20:32. Por el bautismo mediante el cual forma el cuerpo de Cristo, por los sacramentos que hacen crecer y curar a los miembros de Cristo, por la gracia concebida a los apóstoles que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas obras y deberes que contribuyen a renovar y construir más a la iglesia. Para eso son los dones y carismas, para la iglesia, no son para nosotros, para la iglesia. Numeral 799. Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa e indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Los carismas no son para que nos hinchemos y nos engrandecemos, son para la iglesia. Numeral 800. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se traten de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu. Es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas. O sea que los carismas no solo tienen que ser reconocidos por la iglesia, sino también por el que los recibe. No decir, ay, no, yo no, eso es falsa humildad. Lo que Dios te dio, acéptalo, glorifícale y agradécele. Numeral 801. Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de los carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los apóstoles de la iglesia. A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. 1 Corintios 12:7. Resumen. Numeral 802. Cristo Jesús se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo. Tito 2:14. Numeral 803. Vosotros sois linajes elegidos, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. 1 de Pedro 2:9. Numeral 804. Se entra en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo. Todos los hombres están invitados al nuevo pueblo de Dios, a fin de que en Cristo los hombres constituyan una sola familia y un único pueblo de Dios. No entiendo por qué el protestante no quiere eso para sus hijos. Numeral 805. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, Cristo muerto y resucitado, constituye la comunidad de los creyentes como cuerpo suyo. Numeral 806. La iglesia es este cuerpo del que Cristo es la cabeza. Vive en él y por él. Él vive con ella y en ella. Numeral 808. La iglesia es la esposa de Cristo.
la ha amado y se ha entregado por ella, la ha purificado por medio de su sangre, ha hecho de ella la madre fecunda de todos los hijos de Dios. Numeral 809. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del cuerpo místico, principio de su vida, de la unidad, de la diversidad y de la riqueza de sus dones y carismas. Numeral 810. Así toda la iglesia aparece como el pueblo unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de la iglesia. Te damos gracias, Señor. Mis hermanos, con esto terminamos. Creo en el Espíritu Santo. El párrafo 2. Mañana continuaremos con el párrafo 3. Ojalá y esto nos esté mostrando qué tan profunda unidad hay entre la iglesia y Cristo. Y en esa profunda unidad no podemos separarnos de la iglesia y continuar con Cristo. He ahí por qué insistimos tanto en evangelizar a nuestros hermanos protestantes. Ciertamente conocen a Jesús, pero no conocen la doctrina de Jesús. Y es donde tenemos que trabajar arduamente. Un fuerte abrazo, mis hermanos, la paz del Señor y que Dios me los bendiga.